El primer día de la semana, después del sábado, estando todavía todo oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo había cerrado, que lo cerraba. Entonces echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús tanto amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro a mi Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero a Jesús no le encontró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto que los lienzos estaban en otro lado. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tengan la bondad de tomar asiento. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y felices Pascuas. Un aplauso para Jesús, vivo, resucitado. Bueno, valdría la pena seguir ahondando en ese misterio agradable de la resurrección. Porque si no andamos en el misterio de la resurrección, pues puede parecer un acontecimiento, entre comillas, de alguien que fue muy bueno, pero una resurrección que tal vez pues no me acontece a mí. Entonces, vamos a ahondar en qué significa la resurrección para ver qué tanto tiene mi vida que ver con la resurrección. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a hacer esta reflexión con una sola expresión que da el Evangelio. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado. Espero que sí. La expresión al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero me voy a quedar con la primera parte. Al tercer día. Al tercer día. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué al tercer día. ¿Por qué no pudo hacer a la semana? ¿O por qué fue el tercer día? ¿Por qué no fue años después? ¿Por qué tiene que ser 3 días? ¿Por qué? La explicación es la siguiente. Día. ¿A qué recuerda cuando uno tiene la palabra día? En la Biblia, claro está. En la creación. Muy bien, la creación. La creación, como sabemos, son varios días, ¿cierto? Pero a medida que van ocurriendo los días, la Escritura nos dice que vio Dios que era bueno. Y atardeció y amaneció día primero. ¿Qué quiere decir la palabra día? La palabra día en la Biblia quiere decir que es un paso que da. Un paso. Un nuevo escalón. O podríamos decir un nuevo entendimiento. Entonces, ¿por qué tuvo que ser al tercer día? Vamos a recordarlos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó el primer día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el primer día? El primer día. La crucifixión, ¿cierto? ¿Qué hubo en la crucifixión? Hubo latigazos, ¿cierto? Hubo escupitazos, ¿cierto? Hubo flagelación, hubo llanto, uno se ahorcó, otro estaban desolados, estaban angustiados. Los discípulos se dispersaron todos, ¿cierto? En el primer día hubo angustia, hubo desesperación. Eso fue el primer día. ¿Qué hubo el segundo día? ¿Qué hubo el segundo día? Pues prácticamente como que no
Todavía la Biblia no lo dice muy bien, pero más o menos es esto. Oye, ¿y por qué le pasó esto a Jesús? Era un hombre bueno, ¿no es cierto? Curaba, daba sermones, lo veíamos como el que iba a venir a restaurar realmente la ley de Dios, pero lo han crucificado. Eso no lo dicen las Escrituras. En últimas, ¿qué es el segundo día? El segundo día es el de la duda. Es, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué le pasó esto a Jesús? ¿Por qué? El por qué. Y después, el tercer día, ¿qué pasó el tercer día? El tercer día resucitó. Ya no está allí, ya no está en un sepulcro, sino que sale una mujer y salen todos los que ven alegres, porque ya no está allí. Y se acordaron lo que decía la Escritura. Eso es lo último que dice el Evangelio de hoy. Sabía el discípulo amado lo que ahora sí había entendido lo que decía la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos al tercer día. Vamos a ver eso, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Yo no sé, pero estoy seguro que sí. Más de uno hemos pasado por situaciones muy duras de nuestra vida, tormentosas, días donde hemos llorado, días donde sentimos una total angustia, días donde tal vez no vemos el sentido, días donde tal vez todo es oscuridad, días donde tal vez han habido golpazos, ha habido de pronto espitazos, días donde hemos sentido que no nos sentimos amados, indignados. Ese es el primer día. ¿Lo hemos vivido? ¿Cierto que sí? Muchas veces tal vez hemos vivido primer día. Pero miren, ¿qué pasó el segundo día? El segundo día es el por qué y por qué. Tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto con mi papá? ¿Por qué me pasó esto con mi mamá? ¿Por qué me pasó esto con mi esposo, con mi esposa? ¿Por qué me pasó esto con este hijo, con esta hija? ¿Por qué me pasó esto con esta relación que yo di mi corazón? ¿Por qué me pasó esto a mí que yo di mi confianza? ¿Por qué me pasó esto? Cuando pensamos eso, ¿en qué día vamos? En el segundo. Muchas veces hemos tenido el segundo día. Cierto que sí. ¿Y qué es el tercer día? El tercer día es la resurrección. No es un por qué, es un para qué. Y cuando nosotros volvemos, si hemos resucitado, cuando volvemos a esas situaciones que nos han causado tanto daño y decimos, oiga, de esto yo he aprendido esto, yo aprendí esto, aquello, yo aprendí lo otro, de esto aprendí a ser más noble, de esto aprendí a ser más justo, de esto aprendí a amar, de esto aprendí a reconciliarme, de esto aprendí, de esta situación aprendí. Cuando tú llegas a esa conclusión, ¿en qué día estás? Ahora yo te pregunto a ti, ¿en qué día de tu vida estás? En tu vida, ¿en qué día está? ¿Está en el primero, donde hay maldición, donde hay angustia, donde hay desolación, donde hay llanto? ¿O en el segundo, donde está la pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? Si yo soy bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ese es el segundo día. Pero Dios nos invita a todos ¿a qué? A resucitar, es decir, a vivir ¿en dónde? En el tercer día, en el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque todo lo hace bueno. Y vuelvo a comenzar como inicié. Porque cuando oigo la palabra día, ¿a qué me remonto? A la creación. Porque Dios todo lo hace nuevo. Cuando tú resucitas en Dios, todo lo hace nuevo. Tu matrimonio lo hace nuevo. Tu relación con tu esposo, con tu esposa, lo hace nuevo. Tu relación con tus hijos lo hace nuevo. Tu relación contigo mismo lo hace nuevo. Yo te invito a que vivas ¿en qué día? Así que pidámosle a Dios que sea Él el que nos ayude a estar en el tercer día. Que así sea.